pensando en cómo modificar socialmente, económicamente, la ciudad de Valladolid desde ese punto de vista radical, ¿no? Desde la raíz, de repensar el modelo. Muchas veces lo urgente no nos deja ver lo importante, no nos da tiempo a reflexionar, y por eso yo creo que son tan importantes estos diálogos, estos foros previos a la configuración de los programas electorales. Bien, precisamente, como decía, creemos que siempre tiene que haber una alianza, ¿no?, entre estos gobiernos locales, y para buscar unas ciudades más transparentes, más democráticas, tenemos que tejer esas alianzas. Hace unos años parece que empezó a despertar un cierto espíritu crítico. Desde el punto de vista positivo, por ejemplo, podemos ver movimientos como el del 15M, que siempre nos han ayudado a reflexionar, a acompañar ciertas políticas públicas, pero por otro lado, ese gran espíritu crítico que se ha despertado en los últimos años, en muchas ocasiones yo creo que ha llegado a la queja individual, que es un poco lo que se hablaba en la anterior mesa, ¿no? Esa manera de reivindicar desde la queja el individualismo y ver que esa manera de bar, que decía antes Carmen y que me parece muy bien, que muchas veces sí que es verdad que se debate así, nos puede hacer cierto daño, ¿no? Entonces os quería preguntar sobre los límites, ¿no? Los límites que tiene que haber o que hay entre la transigencia con los poderes públicos, pero también entre las reclamaciones, ¿no? Esa diferencia que tiene que haber necesaria. Y por otra parte, si habéis visto límites, tanto desde el punto de vista de los movimientos sociales organizados o desde el punto de vista de los gobiernos, para avanzar por esa ciudadanía o por ese individualismo tan hipercrítico. Bueno, lo primero, pues como todas las personas que me han precedido, agradecer la posibilidad de estar en esta mesa, este rato con todos vosotros y vosotras. Yo tengo que decir que si hay algo que me gusta en la vida, y ya me lo decía mi madre aragonesa, de pura cepa, que nací con el pie izquierdo, le vi nacer de pie, y me decía, tú es que si no hay un charco, vamos, lo creas para meterte. Yo si hay algo que me gusta en la vida es participar. Y yo creo que esa es mi trayectoria en el movimiento vecinal, fundamentalmente, pero también incluso profesionalmente, ¿no? Mi trabajo es un trabajo en educación de personas adultas, que yo creo que es también una raíz de la participación, ¿no? La formación, la educación, el que la gente vaya tomando posiciones críticas ante la vida, ante la ciudad, ante las circunstancias, y bueno, que yo me veo ahí como metida constantemente en ámbitos de participación. Con lo que plantea María en esta primera pregunta de los límites y de las individualidades, bueno, pues decir que yo creo que en concreto el movimiento vecinal durante muchos años, todos lo sabéis muy bien, en esta ciudad nos hemos tenido que casi crear una especie de fortaleza para resistir ante las dificultades, ante los ataques, vamos, incesantes desde el gobierno municipal durante más de 20 años. Entonces yo creo que eso generó un pozo también de querer romper todo límite en la participación y querer participar activamente, incidiendo, no solo resistiendo, que había sido nuestra trayectoria durante muchos años, sino incidiendo realmente en el gobierno, en las políticas, y pensando colectivamente y conjuntamente también con quien estaba o con quien entraba a gobernar todo lo que concernía a la ciudad, en todos los ámbitos, en ámbitos de ecología, de urbanismo, de medio ambiente. Hemos querido incidir, participar directamente, ¿no? Entonces sí que yo creo que hay que reconocer que ha habido unos avances impresionantes, la ciudad ha cambiado de rumbo, de talante, pero que es verdad que yo creo que desde los movimientos sociales, desde el movimiento vecinal en concreto, hemos sentido algunos límites, hemos sentido que quizás el proceso en participación era más lento de lo que nos hubiera gustado. Entonces yo creo que cuando pienso o cuando pensamos en una ciudad 2030, una de las cosas que queremos es, por una parte, que se consolide todo lo que se ha hecho en materia de participación, que yo creo que ha sido mucho y que se está haciendo, ¿no? Queremos seguir participando en todos los foros, en los consejos, en los plenos, que el proceso de presupuestos participativos que se ha puesto en marcha se consolide y además se ensanche, ¿no? Que se haga más grande, que sean más áreas de las del gobierno las que participen y en las que se pueda opinar, incidir. Yo creo que queremos que se apoye y que se consolide todo eso, todo lo conseguido, pero también que haya, digamos que no solo esto que se ha hecho, sino que haya un avance
en pensar colectivamente, en diseñar colectivamente, no solo en incidir en lo hecho, en que se nos informe y en que participemos, sino en pensar, en repensar la ciudad, en incidir colectivamente en todo, absolutamente en todo, en todas las áreas de gobierno y de ciudad. Bueno, lo primero quería agradecer especialmente a María, personalmente, porque es verdad que hace muchísimos años que nos conocemos. Digo que hemos tenido una trayectoria un poco parecida y os la hemos robado muchísimas veces en Zaragoza para que nos contaréis, porque es verdad que Valladolid siempre ha sido como referencia. Vosotros no lo sabéis, pero hablamos mucho de vosotros allá, porque es verdad que la forma de cómo habéis creado, cómo entendisteis la relación hace muchos años con el movimiento social, con la política, con algo de lo que luego hablaremos, que es la política, lo social y cómo se relaciona, cómo enfocarlo. Si en algún momento hablo mañico, pues igual no sale, pues hablamos mañico los dos y no os enteréis nada. A mí se me pega. Si eso me levantáis la mano y que, oye, no nos hemos enterado. No, bueno, es broma, no. Me copio directamente, me llevo las letras, ¿vale? Me las copio, me las llevo a Zaragoza. Y bueno, lo que quería decir es, antes como algunas de las cosas que se han dicho antes, que creo que están muy bien y tienen que ver con decir algunos mensajes claros, ¿no? Casi todo el diálogo va a versar en una idea central. Las mediaciones son importantes, las mediaciones son la clave para articular la relación y así las tenemos que entender desde la administración y desde el tejido social como mediación, pero para eso tienen que ser creíbles, tienen que representar de verdad y por tanto tienen que ganar esa credibilidad, ¿no? Tenemos que tener esa vinculación. ¿Qué pasó en el 15M? Lo ponemos siempre de referencia. Yo creo que ha pasado un tiempo como para llegar a entender qué es lo que ocurrió durante esos tiempos. En realidad, y creo que lo hemos entendido mal, y creo que en los gobiernos del cáncer, ¿no? En una primera parte lo hemos entendido mal. ¿Qué ocurrió? Que colectivamente, que sí que hubo un sujeto colectivo, que tuvo una parte positiva en la cual uno a otro, gente que no se reconocía como clase social, de repente se reconoció que tenía un problema general, y es que aquello que no le importaba, que el Estado no le importaba porque no lo necesitaba. O sea, los felices 2000, digamos que el mercado iba a proveer y por tanto no hacía falta el Estado, no necesitábamos un ayuntamiento, necesitábamos una representación política, porque ¿para qué? Ya seré yo quien sea capaz de solucionarlo. No necesito un sindicato, porque yo no tengo problemas laborales, ya seré yo el que gane un sueldo estupendo, no necesito una asociación de vecinos. Y hay un momento dado en el que todo eso hace un crack y dice, no, de repente me siento engañado, me siento que no me representan, y ese es el grito que se produce en el 15M. Las mediaciones no me representáis. Por tanto, intento salir como podamos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo hemos, años después, entendido parte de los gobiernos? Que creo que lo hemos entendido mal al principio. Y es, en Zaragoza creo que nos ha pasado una parte de esto, es decir, no, parece que el sujeto es individual y nos vamos a dirigir directamente al sujeto como sujeto individual y hacemos presupuestos participativos, hemos puesto presupuestos y entonces la gente ha decidido sobre las cuestiones desde su salón, individualmente, y hemos hecho consultas urbanísticas, para decidir sobre el asunto, individualmente, y hemos potenciado quizás el efecto individual. Probablemente lo que estaba pasando es que todos, y también las mediaciones, y también yo tengo la ventaja de haber sido tejido vecinal durante, yo estaba en la Federación de Barrios de Zaragoza muchos años, con lo cual me sé las dos partes, ¿no? O sea, me sé la parte que también había de crítica de nuestros propios movimientos. Es decir, probablemente no estábamos sabiendo, ahora hablo como vecinal, no estábamos sabiendo representar a todo lo que era, y pues digamos unos cuantos vecinos nos autorrepresentábamos y decíamos, somos ya la representación del barrio. Y todo este movimiento lo que nos ha hecho resetear y en el debate de si vamos a un sujeto colectivo o vamos a un sujeto organizado con unas mediaciones a las que hay que atender, para mí esos son los límites. Es decir, ¿cuáles son los límites? Tenemos que hacer que las mediaciones funcionen porque lo necesita la sociedad, porque lo necesita la organización y porque lo necesita un gobierno, porque lo necesita un ayuntamiento, necesita esa interlocución. Y dejaremos espacios para lo individual, sí, pero limitadamente. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos una estructura en el urbanismo planteado los planes de barrio, es decir, la necesidad de repensar los barrios a 10 o 12 años vista para establecer las estrategias para cada uno de los barrios singularmente, cómo hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar,
Eso lo estamos haciendo con el tejido social organizado. Yo estoy llamando de tejido social. Lo estamos haciendo en reuniones deliberativas, porque no podemos dejar la participación individual ahí, ¿vale? Y a lo mejor probablemente la decisión sobre asuntos concretos, ¿no? Pues, bueno, pues si quieres un rebaje de hacer aquí o lo quieres en tal sitio, bueno, pues sí que cabe esa oportunidad individual.